Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa que atiende las políticas a largo plazo y no mira tanto el presente. Y digamos que en este momento estamos haciendo excepciones porque el presente es más que complicado. Así que hoy un programa muy importante con invitados muy también destacados, el doctor Magonza, el doctor Pivetta y bueno, Jorge Neira, uno de nuestros conductores. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes y saludos, buenas tardes a todos. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción y gracias, como dice siempre, Miguel, por el trabajo que haces. Hola, el doctor Magonza, hola, doctor Pivetta, ¿cómo Buenas están ustedes? tardes. ¿Qué cuentan? Gracias por estar acá. Miguel hoy no pudo estar, por eso es que me pidió que lo reemplace, así que con mucho gusto voy a reemplazar al presidente del foro, Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Y la verdad que yo pensaba, digo, en realidad el programa de hoy o es un programa futurista o es un programa de incertidumbre, porque la pregunta para ustedes dos es, ¿qué se espera con primero con esta, digamos, algo que me parece interesante es que por suerte el Ministerio de Salud conservó su categoría, su nivel de ministerio, cosa que a mí me parece que eso genera una tranquilidad en cuanto a ciertas políticas. La otra cosa, por lo que me estoy enterando, es que hay algunas líneas, segundas líneas que se mantienen, cosas que a nosotros nos parece bien, porque nosotros hemos desarrollado muchas cosas con los ministerios desde hace tiempo, y estas segundas líneas políticas que se mantengan, sobre todo, por ejemplo, la dirección de calidad, que es la que está más vinculada con nosotros en el Consejo de Certificación de la Academia, y que tuvo un rol destacado, me parece, Claudio Ortiz, que creo que hay que mencionarlo porque hizo un excelente trabajo, que continuó también el que hizo Marcelo García Diéguez en la gestión anterior. A mí me parece que hubo cierto respeto de las políticas y una línea de conducta que se mantuvo en estos 8 años, lo cual a nosotros nos da cierta esperanza de continuidad en cuanto a las políticas públicas. La pregunta para ustedes es, con estas nuevas autoridades, ¿qué es lo que ustedes esperan en el mediano y en el corto y mediano plazo? ¿Y cuáles son las prioridades que debería tomar esta nueva conducción? Y si, digamos, esta nueva conducción es capaz de hacerlo. Así que Hugo y después Pivetta, mucho gusto, adelante. Gracias. Bueno, gracias Jorge, Juan, amigos, compañeros de ruta de muchos años, a Miguel también, que no está presente, pero está siempre presente con nosotros, y al Foro de las Ciencias por impulsar este programa. Haces una pregunta, que si yo pudiera responder esa pregunta, saco el gordo de Navidad. Bueno, También, por ahí tenemos una suerte, podemos tener una suerte doble. bueno, ojalá lo comparto con ustedes, ya que estamos juntos en este programa. La realidad es que el gobierno lo primero que va a tener que hacer, un gobierno que, por la realidad es que yo no tengo un contacto directo con la estructura de este gobierno, por lo menos hasta ahora, conozco a las personas, o alguna de ellas, pero lo primero que tiene que hacer es generar un rapidísimo salvataje del sistema de salud, que está en su crisis más terminal y más crítica de los últimos 30 años, 40 años, de lo que yo tengo memoria. O sea que tiene que tener un bagaje de herramientas para el cortísimo plazo y después trabajar sobre las herramientas estructurales de una política pública, una política en salud que debe estar inserta en las políticas de un gobierno que no solamente es la salud, sino es la economía, los problemas sociales y todo lo que tiene que ver con lo que hace a la calidad de vida de las personas. Una persona sin un trabajo digno, una persona sin una vivienda digna, una persona sin educación. El sistema de salud puede contribuir en algo, ya lo han dicho hasta el hartazgo, los determinantes sociales de la salud son el 80%, el 85% del resultado sanitario de una población. Después, o sea, no es que nosotros no tenemos nada para hacer, pero lo que tenemos para hacer es construyendo por encima de. En ese sentido, yo creo que el sistema de salud necesita llegar a largo plazo, y el largo plazo para nosotros son 45 días.
por ejemplo. Venimos de un proceso donde se desfinanció groseramente el sistema de salud, se le modificaron las reglas de juego durante muchos años, y hoy tenés un costo que además está desbocado por la inflación. O sea, esa es la variante argentina. El costo de salud está desbocado en el mundo, pero en Argentina está por las cuestiones propias del sistema, aquellas que tienen que ver con las cuestiones intrínsecas del sistema de salud, más las cuestiones externas, como en el caso argentino, el proceso inflacionario, la falta de normas claras y el usufructo que hacen algunos pícaros del propio sistema de salud, en la medida en que ustedes saben muy bien que si hay alguien que pierde plata, hay alguien que gana plata. Eso es una realidad. Y yo estoy contento de que la gente gane plata si la gana trabajando, ¿no? Y haciendo las cosas que corresponden. En el caso del sistema de salud, tiene un componente adicional muy relevante, porque nosotros que somos gestores o miembros del equipo de salud, incluyendo a los médicos en su función asistencial, son responsables de recursos muy valiosos. O sea, no se puede hacer cualquier cosa con el dinero del sistema de salud, porque nosotros somos responsables por la salud de terceros. Y al ser responsables por la salud de terceros que depositan la salud en nuestras manos, en la mano de los médicos, en la mano del sistema y en la mano de los administradores, nosotros tenemos la obligación de usar esos recursos de una manera sumamente eficiente, la más eficiente de todas, porque eficiencia y ética van de la mano en ese lado. Y yo agregaría equidad, ¿no? Yo agregaría equidad. Bueno, ahora si me vas a espolear, no. porque tenemos un compromiso con la equidad. Claramente, no es lo mismo vivir en Cava, AMBA, tener un cierto nivel. Lo estaba leyendo recién un artículo de Carlos Díaz, no sé si lo llegaste a leer, que lo publicó hace poquito, Carlos Díaz, de Isalud, viste que él es un académico, es un tipo que escribe muchísimo, y decía algo que nosotros, él lo dice muy bien y lo redacta perfectamente, pero nosotros lo venimos diciendo así medio como de la experiencia nada más. No es lo mismo ser enfermo en Cava, AMBA, tener algo de educación, que estar cerca de un abogado. No es lo mismo, porque si vos vivís en las Salinas, la verdad, no tenés el mismo derecho, o tenés el mismo derecho, pero tenés una incapacidad de ejercerlo. Sí, sí. Entonces, esa es la inequidad que tiene el sistema. Es un sistema que puede ser igualitario en lo verbalizado, todos tienen igual derecho, todos tienen esto, todos tienen aquello, pero la realidad es que cuando tienen que efectivizar sus derechos no están en condiciones de hacerlo. Eso para el corto. Y para el corto hay mucho para hacer. Pero espera, quédate ahí con el corto, que le preguntamos a Juan, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la mutualidad, de la seguridad social? Porque me parece que acá, digamos, hay cierta cosa de reestructuración de la seguridad social que sería bastante útil en cuanto al tema de la optimización presupuestaria o financiera, digamos, del sistema, y al mismo tiempo me parece que sería como una atracción del sector público, porque el sector público podría. Nosotros estamos trabajando mucho con el Hospital Cuenca Alta, que es un hospital SAMIC, que ustedes saben, y es muy interesante porque el hospital trabaja muy bien y tiene indicadores, tiene registros, tiene una cantidad de cosas, con lo cual podría prestar en la seguridad social sin ningún inconveniente y recibir su prestación acorde, digamos, a lo que se hace. ¿Cómo ves este tema hoy, Juan? Bueno, a ver, digamos, todos quienes somos actores del sistema de salud, el público, la seguridad social, el privado, indudablemente que estamos en una etapa de enormes incertidumbres, ¿no? Entonces, incertidumbre porque, bueno, obviamente sabemos que se van a modificar muchos aspectos de la política sanitaria, pero bueno, todavía no sabemos bien, bueno, cuáles van a ser. Tampoco le podemos exigir a un gobierno de una semana, no lo podemos exigir, pero sí la situación, lo que decía Hugo, exige, por ejemplo, algún nivel de prioridades que hay que abordarlo urgentemente, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente
con los recursos del sistema, cualquiera sea de ellos, y que, como venimos planteando desde hace un tiempo, esta falta de recursos del sistema, bueno, genera pujas distributivas importantes, pero empieza a impactar cada vez más fuerte en la calidad del servicio de salud y el acceso, lo que hablábamos recién. Y en salud, ¿qué es la pérdida de calidad o qué implica la pérdida de calidad y esta posibilidad de un Y bueno, es lo más grave, digamos, que implica en muchas oportunidades un periodo muy prolongado para hacer una consulta médica, un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento, lo cual en salud muchas veces eso es vida. Por lo tanto, digo, la situación es muy grave, extremadamente grave, como dice Hugo, uno de los momentos más complejos que hemos vivido en los sistemas de salud en los últimos muchos años. En ese marco, digamos, lo que vos preguntás, Jorge, en el tema de la seguridad social, bueno, es un enorme desafío y todavía no sabemos a ciencia cierta cuál será la política que se quisiera implementar en este sentido, a partir de las realidades. Cuando uno habla de seguridad social, está hablando de las obras sociales provinciales y, por supuesto, las distintas políticas que se van adoptando, no solamente las diferentes políticas en cada provincia, sino también los recursos que van a disponer cada provincia a partir de un nuevo escenario macroeconómico, lo cual indudablemente que puede, de acuerdo al orden de prioridades que tenga la salud en esas provincias, tener distintos impactos. Por supuesto, el PAMI, ¿no? Lo que significa como sistema de seguridad social, la obra social más grande, en un sector que se está hablando muy poco, ¿no? Que estamos hablando muy poco del PAMI y de los jubilados y su acceso. Lamentablemente estamos hablando poco. Y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con las obras sociales, el mundo del trabajo y las modificaciones. Por lo tanto, digo, hoy hay mucha incertidumbre también en la seguridad social, que es el principal subsistema en cuanto a cantidad de personas que tiene el sistema. Y estamos todos expectantes en un contexto en donde el largo plazo, como decía Hugo, es 45 días. Claro. Vamos a estar transitando una tormenta, estamos transitando, pero lamentablemente la tormenta todavía no la hemos atravesado. Además, quizá hemos entrado en el ojo de la tormenta, pero vienen momentos muy complejos hacia adelante. Vamos a tener eneros y febreros sumamente delicados, sumamente complejos. Y, a ver, en alguna medida, lo que uno conoce, uno puede avisorar, Jorge, que tiene que ver con una cuestión de regulación, en este caso del sistema privado. Con Hugo lo estuvimos conversando, podemos estar de acuerdo en muchísimos aspectos, nos preocupa también el contexto, ¿no? Porque estamos en una tormenta y, digamos, ahí dejar el timón suelto en una tormenta puede ser delicado. Yo le compartía también a Hugo recién, hace muy poquito, algunos números, digamos, que tienen que ver con la imposibilidad de gestionar con estos números. ¿Cuáles son los números? En el medicamento, en septiembre aumentó el 37,7%. En diciembre, perdón, del 1 al 17. En 17 días del mes de diciembre aumentó el 37,7%. En el acumulado el 282,5%. En el acumulado el 200. Hay 160 puntos mínimo con relación a lo que a mí me aumentó mis ingresos. Esto es sumamente insostenible. ¿Qué quiero decir? Que vamos a un escenario de regulación del sistema. El tema que estamos en esta tormenta, en una puja distributiva, en horarios caídos, en situaciones de esta situación, en los financiadores con números en rojo, con prestadores en números en bordó. Y entonces, bueno, nada, simplemente estamos enormemente preocupados y en ello, perdón que me fui un poco de tu pregunta puntual de la seguridad social. Por supuesto que la seguridad social está en esa misma tormenta. Sí, gracias. Ahora quería pasar justamente a Hugo para decirle, uno siempre tiene la idea de que la nueva gestión, digamos, convocar a una comisión de expertos o una comisión asesora que representa a los sectores
porque a mí me parece que hay ciertas cosas que hay que empezar a pensar. ¿Tiene sentido tener obras sociales provinciales totalmente separadas de la obra social nacional, que no tengan políticas comunes, que no haya algunas cosas que el Estado pueda regular centralmente sin que el federalismo a ultranza, que muchas veces se utiliza, sea un problema? Porque si uno suma la seguridad social nacional con la seguridad social provincial, no sé cuánto será ahora, pero deben ser como 22 millones, ¿no? No, bueno, no sé ahora la cantidad de gente que tiene las obras sociales nacionales por el tema del empleo, pero más o menos siempre fue un 22 millones, más del 50%, digamos, del total del país. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se sigue con esto? Porque a mí me parece que a lo que decía Juan, yo comparto plenamente, digamos, el deterioro de la salud de los pacientes, pero eso se agrega una cosa que también hay que tener en cuenta, que es el costo de la ineficiencia que genera la mala atención, que te obliga a atender cosas que antes no hubieras atendido si hubieras hecho las cosas como corresponde. O sea que no solamente se deteriora la salud del paciente, sino que el sistema de salud le va peor porque con tantas complicaciones va a tener que generar mayor cantidad de gasto. ¿Cómo ves esto vos? Mirá, nosotros estamos en un problema que, déjame que te tiro un título y nada más, que es, nosotros estamos tan preocupados por mañana que no estamos preocupados por pasado. Pero lo que vos decís es lo lógico, es la mirada que tenemos que tener nosotros como dirigentes de organizaciones, en mirar el mediano largo y planificar el mediano largo. Una reflexión que me gustaría que todos ustedes escuchen, pero no sé si no comparten, me lo digan. El sistema es muy ineficiente, ¿no? Tiene mucho para ahorrar. Aun cuando logre ahorrar todo lo que tenga para ahorrar, no le va a sobrar la plata, porque la tiene que redireccionar a la atención de personas que están afuera del sistema, por un lado, pero además a remunerar mejor a los profesionales del equipo de la salud. Por ejemplo, enfermeras, médicos, ¿no? Digo, pero, y sigo, y además de eso, tiene que, en las instituciones con fin de lucro, tiene que generar rentabilidad, ¿no? Porque es una inversión de riesgo. Y en las sin fines de lucro tiene que generar rentabilidad, porque si no, no, por lo menos mantenerlas en equilibrio. Claro. Y además de eso, la reinversión tiene que estar antes de la rentabilidad. Vos para tener una organización que vos decís está funcionando correctamente, esa organización al final del ejercicio amortiza todos sus bienes y se prepara para reponerlos ante una obsolescencia tecnológica que es muy grande. O sea, después de hecho esta reflexión, voy a una segunda reflexión. Cuando uno hace pone en marcha un proceso de mayor eficiencia, genera un redireccionamiento de los ingresos. Ingresos que estaban claramente innecesariamente hechos, como por ejemplo 30% del gasto ambulatorio de medios de diagnóstico, es probable que podía ser evitable porque muchas veces se repiten estudios innecesariamente. Bueno, ustedes lo saben muy bien. Ahora, cuando vos quitas intermediación innecesaria que tiene el sistema, cuando vos mejorás los procesos de la eficiencia, por ejemplo, con una historia clínica informatizada, una cosa que hemos batido el parche históricamente. Sí, con base de datos, con base de datos, con indicadores. Con base de datos, con interacción, ¿no? Cuando vos pones protocolos de buenas prácticas, cuando vos pones una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias para decir qué cosa incorporar y qué cosa no incorporar, cuando vos te evitás la sobreprestación innecesaria, cuando vos reducís las administraciones porque no agregan valor, muchos van a ganar, pero unos cuantos pierden, ¿no? Claro, sí. Entonces yo digo, no seamos tan ingenuos de pensar de que uno hace todo un proceso de mejora de la eficiencia y simplemente nadie le va a importar porque es neutro. No es neutro. Hay muchos que pierden por volumen de facturación, pierden su trabajo, su vida, y algunos pierden en un proceso de corrupción que tienen todos los sistemas, incluyendo el de salud. Ahora voy a una pregunta por la que vos arrancaste y después vuelvo a dejar la posta, que es la siguiente. Vos decís,
¿tiene sentido las obras sociales provinciales? Lo primero que tendría sentido es que las obras sociales provinciales conveniaran con los propios hospitales provinciales y municipales, digamos, para arrancar por algún lado, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo como trato de ser un respetuoso de la Constitución, digo, las provincias no delegaron la salud en la nación, pero puede haber acuerdos digamos, de convivencia, de coparticipación, digamos, de un plan nacional que uno le garantice, porque no parecería bueno, a mí me parece, no parecería bueno que alguien que vive en El Dorado tenga una cobertura en Misiones, tenga una cobertura distinta a uno que vive en Gaiman, en Chubut. ¿Por qué? Porque son ciudadanos argentinos, viven en distintos lugares, deberían tener el modelo, digamos, el modelo de asistencia. El piso de atención debería ser igual. El piso de atención tendría que ser el mismo. El que vive en la capital federal igual. Entonces, yo digo, no me gustaría cambiar la Constitución, primero porque tengo miedo que cada vez que tocan la Constitución, en algún artículo me cambian de esos que yo no quisiera que se cambiaran, entre gallos y medianoche, pero sí me gustaría que se pusieran de acuerdo todos los ministros, aprovechando el COFESA, por ejemplo, con los actores privados, con los actores de la seguridad social. Vos nombraste, deben ser 17 millones y medio, porque es el 42% de la población de la seguridad social, de las obras sociales. Se pongan de acuerdo y digan, nosotros vamos a dar esto, nos comprometemos a dar este piso, bajo este protocolo también, ¿no? Ustedes, Jorge, vos venís de la academia, de la ciencia, vos sabés lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y vos sabés muy bien que en los ámbitos de los profesionales calificados está mal visto hacer cosas que no son necesarias, ¿viste? Hay incluso hasta un cuestionamiento ético del mal uso de los recursos, aunque sean inocuos, ¿viste? Como hay veces se hace tal cual. como una especie de uso compasivo, decir, bueno, hagámosle esto. No, los mismos profesionales cuestionan eso, porque saben que esos recursos están mal gastados. Cuando vos haces todo esto, generás una situación virtuosa que te permite a vos mejorar el sistema y mejorar groseramente la calidad de la atención de salud sin dañar nada del sistema, de lo que tiene que ver con los pacientes, no de lo que tiene que ver con los que viven del sistema, porque algunos de los que viven del sistema se van a ver perjudicados. Sí, me parece bárbaro. Estaba pensando cuando vos decías, nosotros hicimos el lanzamiento en la academia con el Consejo de Certificación y una entidad que se llama Choosing Wisely, ¿no? Que es justamente elegir adecuadamente, que tiene que ver con este tema del exceso de diagnósticos, el exceso de pedidos innecesarios, el exceso de cosas que están demostradas que no tienen ninguna evidencia y que lo único que hacen es, digamos, agregar costos innecesarios a la salud, ¿no? A mí me parece que esto, y el tema de la equidad, que es algo que vos decías, a mí me parece que es básico, digamos. Nosotros tenemos que asegurar la equidad, no solamente la equidad médica, sino la equidad social, porque si el tipo, como decía, vive en una tapera y no tiene electricidad y no tiene nada, no tiene agua corriente, no tiene baño, digamos, es muy probable. Fíjate vos que casi todos los estudios, bueno, ya lo decía Carrillo, ¿no? Le decía, frente a los problemas de la miseria y la pobreza, los microbios son una pobre causa. Y a mí me parece que eso también tiene que ver con que si uno no le resuelve el tema social al paciente, los riesgos, y el tema educativo, como bien dijiste, los riesgos aumentan. Está demostrado que el nivel educativo incide, digamos, en la evolución de las enfermedades y sobre todo el diagnóstico precoz. Volviendo a lo que decía Juan, me parece que lo vamos a tener que dejar para la segunda parte, pero como para que empieces a tomarlo, ¿cómo se convence, digamos, a las obras sociales nacionales que tantas obras sociales nacionales no son necesarias, y dado que el 60% de la cantidad de los que están en la seguridad social nacional se atienden en unas pocas? ¿Cómo se hace para hacer entender a esta gente? Porque estamos en un problema que no hay plata, ya lo dijo el presidente, no hay plata para nada.
Entonces no se puede seguir, digamos, comprando cosas y dilapidando la plata porque no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para que entiendan el tema de la necesidad de la concentración? ¿Cómo se hace? Vos que tenés tanta experiencia en el ámbito, ¿cómo lo pensás, digamos? ¿Cómo se te ocurre? Disculpe. A ver, yo creo que a ver, el sistema de seguridad social hay cerca de 300 obras sociales, esto es lo que está verificado en el marco de la superintendencia. También debo decir, digamos, y en honor a, digamos, a la objetividad informativa y de números, que hay unas 700 entidades en el RENEM, ¿no? En el Registro de Empresas de Medicina Prepaga, en la cual ahí hay un número diferente de entidades, digamos que, bueno, que son prestadoras, financiadoras, que son de distintas naturaleza jurídica. Por lo tanto, digamos, cuando uno suma 300 obras sociales más 700 entidades de medicina prepaga, más allá de la característica, bueno, son casi 1000 entidades que están esparcidas en el territorio. Habría que ver y analizar. Yo conozco particularmente mi sector y sé la característica que tiene un montón de organizaciones que son muy locales, ¿sí? Que tienen una característica muy local y cumplen un rol social importante. Y lo digo claramente, quizá también haya algunas que no, pero gran parte cumplen un rol social importante. Hay obras sociales pequeñas que cumplen un rol importante y que están muy bien gestionadas. No necesariamente acá hay una cuestión de escala, es relativo. Por supuesto que la escala es importante a la hora de un alto costo, bueno, pero si estuviéramos hablando de algunos mecanismos que el alto costo fuera por otras vías de financiamiento, hay muchas obras sociales pequeñas o más pequeñas, no de tanta escala, que son eficientes, relativamente eficientes. Acá hay que distinguir un poco de las que dan servicios y de las que son meramente un instrumento, digamos, de comisiona, digamos, por la deregulación. Y esto es una realidad. Si no lo decimos, es muy difícil analizarlo desde una perspectiva mucho más objetiva. Por lo tanto, ahí sí claramente, digamos, hay muchísimo que trabajar en la seguridad social para eficientizar el gasto, porque sabemos que hay muchos recursos, un porcentaje importante de recursos queda en el camino por una cuestión de comisión, por la gestión que hacen como agente del seguro de salud. Claramente es un tema delicado, pero es un tema que hay que abordarlo desde esa perspectiva y seguramente se podrían optimizar los gastos. No obstante, yo tengo, Jorge particularmente, bueno, Hugo lo he planteado mucho, lo conoce mi posición, que hay que buscar eficiencia en el sistema. El sistema no solamente se podría normalizar y lograr un grado de sustentabilidad solamente con más ingresos, sino hay que, esto lo que decimos, hay que eficientar el uso de los recursos. Sí, hoy sí, no estamos utilizando, hoy no estamos utilizando, digamos, datos estadísticos, no estamos indicadores sanitarios, no lo estamos para poder orientar los recursos que tenemos a las acciones que desde el punto de vista sanitario, ya sea el sistema público, seguridad social y privado, deberíamos orientar. Claramente en el sistema de seguridad social hay muchísimo por pulir, por mejorar, para optimizar recursos, en el privado por supuesto también, y en el público, por supuesto, quizá más aún. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Digo, sí, en la seguridad social hay mucho para ver. Sabemos que existen organizaciones que prestan servicios y sabemos que otras no, que son simplemente algunos sellos, y esto está pasando y tendremos que trabajar. Veremos si el próximo gobierno, con qué tacto, con qué estrategia política, porque todos sabemos que abordar estos temas requieren, por supuesto, de un análisis político, de sentarse con los... Porque lo que hay que sentarse con los verdaderos protagonistas del sistema, los que verdaderamente tienen compromiso con sus trabajadores, con sus afiliados, y empezar a trabajar sobre una optimización del sistema. Gracias, Juan. Quédate ahí porque después tenemos que ir a la tanda, y en la segunda parte me parece que tenemos que retomar esto que decías de los 70 prestadores de la medicina privada, porque esto también tiene que ver con la calidad de la atención, sobre todo en determinados lugares. Así que nos vamos a la tanda y nos vemos en un ratito. Gracias.
Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, continuamos con el programa después del corte comercial. Jorge, Hugo, los dejo al aire. Bueno, muchas gracias otra vez, Horacio. Estaba pensando en lo que decía Juan, que me parece muy interesante el tema del análisis de estos prestadores del sector privado, digamos, ¿no? Cuando yo trabajaba el otro día con el hospital de Cuenca Alta y le hablaba de la importancia, yo también hablaba de los círculos virtuosos, ¿no? Porque el hospital es un círculo virtuoso en el sentido de su trabajo, del compromiso que tiene con la gestión, tiene programas de calidad, tiene números, tiene una cantidad de cosas que realmente... Y además cada vez más tiene más inserción en el ámbito donde están situados, porque lo que empezó a ser un hospital cerrado, empieza a ser un hospital de referencia para los hospitales locales, y uno dice, cuando uno analiza el tema de la prestación privada, y la prestación privada va desde lugares que están acreditados por la Joint Commission, a lugares que tienen acreditación cero, ¿no? Y siempre son estos los que tienen inconvenientes, que aparecen, digamos, que tuvieron algún inconveniente porque o el cirujano no estaba certificado o el lugar no estaba categorizado y acreditado. En fin, ¿cómo ves este tema de la prestación privada global, digamos? Hugo. Bueno, vos hiciste una descripción perfecta porque es muy variopinto todo. Vos tenés gente que tiene en hospitales públicos que tiene altísimos niveles de calidad, con tecnologías más que adecuadas, y tenés en lugares del interior del país que la gente prefiere atenderse en el sistema público porque el sistema privado no tiene ni infraestructura ni la calidad. Y también tenés la situación inversa, donde tenés hospitales que están no demasiado bien gestionados, donde la política mete mucho y no hablo de la política sanitaria, sino de la política partidaria, ¿no? Mete mucho la cola y hace que de repente, bueno, el hospital no funcione con los niveles de eficiencia y de calidad que uno desearía. Porque al final de cuentas, todos nosotros, independientemente de dónde vengamos, ¿no? Si venimos del sistema público, trabajamos en el sistema público, en el privado o en la seguridad social, todos tenemos una idea conceptual, o una gran mayoría tenemos una idea conceptual, que el sistema de salud es único. Después tiene algunas diferenciaciones en la gestión, pero que uno imagina que se deberían integrar y que deberían tener un piso de calidad que le permitiera a cualquiera que lo necesite acceder a eso. Y la realidad es que la República Argentina no le fue tan mal durante muchos años. Y de hecho, el hospital público, vos lo describiste muy bien, es un lugar virtuoso, ¿no? Donde se atendía, se educaba, se generaban nuevas generaciones de profesionales. Esos profesionales salían al ámbito privado, algunos salían del país y se terminaban de formar fuera del país y después volvían. Y eso hizo que la calidad asistencial de la República Argentina se elevara a niveles muy altos. Tan altos que yo digo que todavía hoy, con esta crisis que estamos viviendo, para muchas cosas es preferible atenderse en Argentina que en otros países, donde los sistemas a lo mejor focalizadamente, en términos cualitativos, son mejores, pero cuando uno lo analiza en la gran macro,
la calidad no es ni parecida y la cobertura es mucho peor. Cuando vos decís, no, porque yo tengo un problema de una enfermedad grave, costosa, bueno, acá todavía, y digo todavía porque es todavía hasta ayer, vos tenías la posibilidad que en la Argentina te podías atender con profesionales de primer nivel que se formaron acá, que se terminaron de formar en general en algún otro lugar, hicieron rotaciones, de alguna manera se formaron, pero además de eso se lograron adquirir las mejores prácticas de otros lugares, con los mismos recursos que hay en otros lados, a la mano, prácticamente sin limitaciones. Eso también hace que el sistema no tenga supervivencia garantizada. Sí, sí quiero hacer un comentario pequeño, Hugo, de lo que decías. Esto que vos decís es cierto, porque todos participamos de esa cosa, de tener alguna formación exterior en el exterior y traer algunas ideas y cosas para la gestión. Pero me parece que fue una cosa no generada del sistema, sino generada por componentes del sistema. No sé si me entendés lo que quiero decir. Perfectamente. No fue planificado. Claro. Y esto a mí No, me parece que le fue quitó... espontáneo. Claro, y esto me parece que le quitó, digamos, lo convirtió en compartimientos estancos de buen funcionamiento, pero no en una propuesta de mejora de la calidad de la atención del lugar donde algunos de estos compartimentos estancos, porque así como había compartimentos estancos de alta calidad en el mismo hospital, había unos que eran de muy baja calidad. Y esta cosa, digamos, no fue una política pública destinada a mejorar la gestión en base a la formación profesional y a los esfuerzos que hacen los profesionales, que muchas veces se han pagado los viajes para ir. Me parece que esto fue lo que hizo que el sistema de salud quedara como endeble en el sentido de que no fueron políticas a futuro, digamos, ¿no? No sé qué opinás vos en este aspecto. Mira, que coincido en el sentido de que no fue planificado. Lo que pasa es que la gente tuvo una motivación interna que los empujó a hacer esto. Los profesionales del sistema de salud, algunos emprendedores, más que otros, gente que yo conozco que viajó prácticamente a trabajar en cafeterías para después hacer una residencia en Estados Unidos cuando acá las residencias no existían. Y después volvió y se transformó en alguien referente en su actividad. Y de eso te puedo contar cientos de ejemplos. Ahora, ¿por qué era eso? Porque el país no tenía política en este sentido, como vos bien decís, pero dejaba hacer y tenía un horizonte venturoso, por decirlo de alguna manera. Vos decías, bueno, voy, me formo, vuelvo y cuando vuelvo trabajo en la República Argentina, que me gusta trabajar en la República Argentina porque tengo mis raíces, tengo mi familia. Tengo mi tribu. Tengo mi tribu. Acá me formé. Ojo con el tema ese del desarraigo, que ahora si querés hablamos un minuto, porque ahora se forma mucha gente en la Argentina que tienen menos niveles de arraigo que los que de antes. Entonces, si viene alguien del extranjero a formarse en la República Argentina, bienvenido. Argentina siempre fue de brazos abiertos. Pero pensá que si alguien tuvo pudo tomar la decisión de venirse de su país a formarse acá, también tiene bajo el umbral para irse. No es lo mismo que un nativo. Claro. No es lo mismo que un nativo. Y el nativo, si no tiene una solución acá, con tristeza va a partir también, ¿no? Porque si es alguien que tuvo la iniciativa de hacer primaria, secundaria, la universidad, la residencia y llegar a los 30 y pico de años sólidamente formado y de repente cuando llega a fin de mes no le alcanza para pagar el colegio de los chicos, la casa, el alquiler y los gastos menores, el tipo se cuestiona y dice, si tuvo toda la capacidad para llegar a este momento, tiene también la capacidad para tomar la decisión y ir a un lugar donde las cosas sean mejores. Entonces, no es un problema solo, es un problema económico, es un problema social, es un problema obviamente cultural. Y yo te digo, es complicado cuando se producen estos sistemas
yo te diría, malos, muy malos, no viciosos, no virtuosos, porque revertirlos cuesta una enormidad. Sí. Sí, estamos hablando, Juan, del tema de la prestación privada y la prestación del hospital público. Y en ese sentido me impactó el tema de los 700 entidades privadas. Y comentábamos antes de que vos volvieras a entrar que así tenés las entidades que están acreditadas por la Joint Commission y otras que no tienen ningún tipo de acreditación, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde la competencia del hospital público gestionado, digamos, el hospital público que tiene una capacidad de gestión adecuada, no estoy hablando de todos los hospitales públicos, pero sí fomentar la gestión del hospital público, es la que se puede incorporar como prestador de la seguridad social, incluso del privado. Sí, claro. ¿Cómo ves esto? Porque esto significa que hay que empezar a pensar que algunas entidades públicas pequeñas, con poca complejidad, que no resuelven el tema, sino que muchas veces generan inconvenientes porque no tienen la capacidad instalada adecuada y los pacientes tienen riesgos mayores y complicaciones mayores, tampoco son buenas para el sistema de salud. ¿Qué se hace con esto, Juan? Bueno, bueno, esto se hace, yo creo que lo que le está faltando a nivel de cada una de las provincias, inclusive, es la planificación estratégica en este sentido, independientemente, digamos, después vemos si es el hospital público, si es la seguridad social o el privado. Pero una planificación estratégica, armar el mapa de prestaciones de servicios de la gente, de los territorios, es central. A ver, yo estoy en prácticamente una provincia como Santa Fe que armó un mapa importante, interesante en cuanto a la Perdóname, prestación. una pregunta que viene, ¿sos canalla o sos No, o sos ninguno, elegante? no, ninguno de los dos. Ah, porque claro, vos sos tatengue o sabalero. No, mi origen no es santafesino, por eso no tengo por ahí tanto arraigo en uno de los equipos de fútbol. No. No, pero Jorge, digo esto porque en realidad generó un esquema todavía con nodos, con hospitales, con la alta complejidad bien definida en los territorios, con derivación hacia la alta complejidad. Obviamente que me parece que le faltó a lo mejor algún ayornamiento y articulación con el sector privado y seguridad social, pero bueno, tuvo un esquema o planificó un esquema y no necesariamente, digamos, en muchas provincias pasa esto. Hemos tenido por un momento en muchas provincias un avance de los centros sanatoriales de distintos niveles, sanatorios, hospitales o clínicas privadas que hoy están desapareciendo porque no hay forma de sostener una rentabilidad y queda todo un universo de personas en el interior sin a veces la suficiente atención médica. Y entonces hoy nos está mirando desde una visión de planificación estratégica. En este sentido, lo que creció en un momento va desapareciendo, no está la suficiente instalación pública, digamos, para atender esa demanda. Mucha de la atención, y esto en realidad lo vivimos al interior, muchas de las atenciones públicas, los hospitales públicos, digamos, por ahí no tienen el nivel de gestión, digamos, necesario. Entonces estamos en una situación muy compleja al interior de nuestro país respecto a la prestación y la cercanía de la prestación. No todas las provincias tienen un modelo de atención primaria de la salud acorde, con sus centros de salud muy cercanos a la gente. Hay que rediscutir muchas de estas cuestiones. Por supuesto que los programas nacionales van a tener que, o deberían atender mucho, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la atención primaria, con indicadores sanitarios, digamos, acordes a eso y con la infraestructura prestacional. Muchas veces se sigue pensando, lamentablemente, en modelos hospitalicocéntricos, digamos, como que la salud es solamente un hospital y punto. Y después, bueno, obviamente que hay ciclos políticos que van profundizando o no estos modelos. Claramente Argentina no tiene una planificación adecuada de su sistema de salud. Ahí recién hubo planteado las necesidades del COFESA de generar una estrategia mucho más clara en este sentido. Pero no cabe ninguna duda, bueno, que los hospitales públicos con un modelo de atención, digamos, con satélite que tenga que ver con la atención de la primaria y la salud será central o debería ser central. Lo que pasa es que cuando hay estos problemas estructurales de financiamiento del sistema, bueno, es difícil planificar. Hoy está muy difícil planificar a mediano y largo plazo cuando estamos viendo
cómo abrimos mañana el sanatorio o cómo yo como financiador le pago al círculo médico, lo que fuera. Hay una crisis muy grande que a mí me preocupa, vuelvo al tema de antes, a mí me preocupa, digamos, cómo enfrentamos la tormenta para después que pase la tormenta empezar en serio a planificar un sistema de salud que tenga que ver con indicadores, que tenga que ver con el uso de la tecnología, con un sistema de interoperabilidad, con tener datos. No lo olvidemos que llegamos a la pandemia, que hace un tiempo, unos años, tuvimos una pandemia y no sabemos cuántas camas de terapia intensiva teníamos, cuáles eran los datos del sector. No pudimos aprovechar eso para planificar, digamos, nuestro sistema con datos, ¿no? Porque eso tiene que ver con eficiencia, Jorge, con eficiencia. Si yo tengo datos, ¿cómo voy a eficientizar el uso de los recursos? No ¿Cómo puedes voy a hacer hacer programas de programas? calidad. Por supuesto, orientados a mejorar determinados indicadores. Argentina tiene indicadores, los principales indicadores, mortalidad materna, mortalidad infantil, son nefastos en muchas provincias comparativamente con la otra. Hablamos de los profesionales. ¿Cuántos profesionales médicos por habitante hay en Capital Federal y cuántos hay en Formosa, para decir una provincia? Bueno, esto no está en la planificación, pero es muy difícil tener la planificación si yo mañana no sé si voy a abrir un sanatorio o una entidad financiadora. Sí, clarísimo. Hugo, ¿y qué esperaría, digamos, para esta? Yo creo que la tormenta esta que dice Juan es el vendaval este de hace 2 días, es un chubasco al lado de la tormenta que tenemos en el sistema de salud, ¿no? Y esto que decía del ojo de la tormenta, también pasó una vez yendo para Rosario, que me agarró una tormenta y en un momento dado aparecí en un lugar donde no llovía, pero se veía un frente que venía, o sea, ahí me di cuenta que estaba en el ojo de la tormenta y el frente que venía era peor que el que había pasado. Eh, ¿Qué esperás que pase en los próximos 30 días? ¿Qué esperarías qué cosa esperarías que fuera bueno y qué cosas esperarías que fuera complejo? Vos estás hablando de 45, yo te estoy llevando a 30. Mira, vos me hiciste una referencia de una tormenta que te agarró en la ruta. Yo me acuerdo, hace algunos años venía de Mendoza a Buenos Aires, pasé por una localidad que se llamaba La Unión, y en el medio me agarró una tormenta. Y como la tormenta era enorme, la paso, la tormenta, y a los pocos kilómetros me vuelve a cansar. ¿Por qué? Porque la tormenta Iba más rápido que vos. en el mismo sentido que yo. Entonces, yo creo que tengo la sensación de que con el problema es el sistema de salud, todos nosotros, los médicos, los gestores de las entidades sin fin de lucro, con fin de lucro, todos los que formamos parte de este equipo y muchos que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho lo posible por alejarnos del problema, pero el problema no se alcanza. Entonces, yo creo que nos tenemos que dar vuelta y hay que tener, ahí sí haría un análisis economicista, decir ceteris paribus y decir, bueno, che, que el tema de la inflación lo maneje un poco el gobierno, y me doy vuelta y me pongo a pensar en el sistema de salud estructuralmente para poder achicarlo. Primero y principal, yo esperaría que nos dieran una soga para 30 días, digamos, porque un cambio de profundidad no se puede ejecutar si lo tuvieras todo organizado, porque vos tenés que tener las ideas con una instrumentación y además la instrumentación jurídica de las ideas, y después tener la gente para ejecutarlo. Eso nos lleva entre menos de 6 meses y un año, más o menos mínimo. Siendo eficiente. Siendo eficiente. Sí, siendo eficiente. Siendo muy eficiente y siéndote que nadie te haga ningún paro porque vos estás tomando medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo rápidamente tengo que reducir la angustia de la gente que trabaja en el sistema de salud, porque no le tengo que dar la tranquilidad que van a seguir viviendo más allá de febrero. Y eso implica medidas que a lo mejor no son las que ideológicamente puede llegar a tener este gobierno. Yo creo que va a haber que tener que tirar alguna línea, digamos, primero acotar el gasto, limitar el gasto, con las medidas que ya sabemos, ¿viste? El tema de los medicamentos de alto precio, el tema de las discapacidades y todo ese tipo de cosas, sobre todo la discapacidad social, no la atención médica y la discapacidad que nunca estuvo en duda, y tomar 2 o 3 variables y también saber que en el caso de
En el caso del sistema privado o el sistema público o el de la seguridad social, si yo tengo un dato como por ejemplo que los sueros aumentaron este año un 454%, ¿escuchaste? O que las sustancias de contraste aumentaron el 1.269% en lo que va de enero a noviembre. Yo digo, le vas a tener que tirar plata al sistema, porque, o si no, no va a dejar, o si no, decime que no hago. Entonces, si me decís que no hago, digo, listo. Como hoy andaba una nota circulando de los cirujanos, los que hacen cirugía bariátrica, que decían que no podían hacer más cirugía bariátrica porque por un lado no tienen los elementos y por otro lado no tienen las coberturas, porque las coberturas se la niegan. Entonces, o hay recursos rápidamente que lamentablemente van a tener que ser por alguna vía de o disminución de impuestos o infusión de recursos para subsistir en el proceso de la transición hacia un modelo estructuralmente mejor. El modelo estructuralmente mejor, no sé si quieres que te lo diga porque estás aburrido de escucharlo. No, adelante, mete. No, pero es muy sencillo. Lo primero es sacarle la crema al sistema, de todos los procesos de ineficiencia. El que no agrega valor, lo que no agrega valor hay que sacarlo. Tal cual. Está claro, incluyendo la intermediación parasitaria, que parece un discurso setentista el mío, pero yo no tengo nada de setentista, simplemente digo, aquello que no le pone valor a la atención médica, aquello que no le llega al paciente, hay que minimizarlo, no se puede hacer desaparecer, porque un gasto de la burocracia siempre vas a tener que tener. Pero ese gasto de la burocracia tiene que ser el menos posible, porque como no agrega valor, hay que hacerlo reducir al máximo. Eso implica un montón de utilización de tecnologías y cosas que están a la mano. Pero, ese por un lado. La otra es, vos tenés que tener un plan de cobertura absolutamente definido. Y que tiene que ser igual para todo el mundo. El que quiera algo más y ese plan es el que el gobierno dice, el Estado dice que garantiza. Claro. Pero no puede ser abstracto, tiene que ser taxativo. Entonces yo digo, esto es lo que el gobierno dice. Bueno, entonces hay un montón de jugadores que son las obras sociales nacionales, las provinciales, el PAMI, los hospitales públicos de las provincias, los híbridos nacionales y provinciales. Si alguien se quiere atender bajo este modelo, bajo cualquiera de los modelos, esto lo tiene garantizado. Claro. Después vemos cómo se financia. A partir de ahí, si vos querés más confort o más cobertura, que es la que la sociedad decidió darte, que la tenés que pagar por tu cuenta. Y hay un momento en que lamentablemente hay que decir que no. Y a eso, después, si vos querés agregarle eficiencia, bueno, lo que es la discapacidad va a desarrollo social, se hace un padrón, se revisa quién tiene que estar y quién no puede estar dentro del sistema de la cobertura médica, porque es asistencialismo, es asistencia social. Está muy bien, pero tiene que pagar otro. Lo que es el medicamento de alto costo tiene que ser una agencia de evaluación de tecnología, un fondo nacional de recursos, una compra conjunta, una evaluación de riesgo compartido, que eventualmente si lo que vos me vendiste que servía para algo no sirve, me vas a tener que hacer un descuento o bonificar otro producto. Y al final de la cadena, una evaluación de la calidad de todo esto que nos prometimos que van a ser bueno, se cumple, porque ahí hay una industria que quiere vender y nosotros que tenemos que utilizar esos recursos muy bien utilizados. Y usar copago donde se pueda usar copago, porque hay mucha gente que no puede pagar copagos. El copago es una herramienta razonable, pero para gente que puede pagarlo, porque el boleto de colectivo ya es un elemento moderador para muchos, que lo aleja del centro de atención médica. Y nosotros no queremos que la gente se aleje de los centros de atención, sino que se acerque a los centros de atención, porque enfermos es más costoso para el sistema, además de inético. Tal cual, tal cual. Bueno, le vamos a dar los últimos minutos a Juan y el tema que vos comentabas, Hugo, que me parece que estamos todos de acuerdo en el tema de la Agencia de Evaluación de Tecnología. Yo todavía me sigo preguntando por qué es una cosa que no sale. Y en estos 3 minutos que nos quedan, Juan, me gustaría pensar, porque, digamos, hay como 5 versiones de la Agencia de Evaluación de Tecnología, todavía no salió, tiene que salir el Congreso. Como decía Hugo, 6 meses, un año.
¿qué hacemos con los medicamentos, con los precios de los medicamentos? Porque de alguna manera hay que atajar los penales de los medicamentos que, como vos dijiste bien, subieron mucho más que la inflación, mucho más que el costo de vida. ¿Cómo se hace? ¿Qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, la compra centralizada, alguna regulación por parte del Estado, negociar con los laboratorios y comprar en grandes cantidades para todo el país. ¿Cómo ves este tema, Juan? Bueno, indudablemente que hasta ahora de todos de las medidas o acciones teóricas que en farmacoeconomía o política de medicamentos a veces está establecida, indudablemente no han dado resultados. Quizá porque se han aplicado a medias, quizá porque se han aplicado para mostrar algo, pero en realidad se sabía que no iba a funcionar, o quizá aplicamos algunas y otras no. Creo que hay varias acciones que se pueden hacer en este sentido. Depende mucho también, Jorge, del poder de rectoría y la autoridad, digamos, que tienen a veces los gobiernos, los ministerios, en este caso, como ámbitos de rectoría para poder, y esto no significa autoritarismo, de autoridad para poder plantear y acordar políticas. Está bien, nadie puede desconocer la importancia de la industria del medicamento y su trascendental aporte en la salud pública, lo vivimos claramente en la pandemia. Lo que pasa es que, bueno, que indudablemente que las medidas que fuimos instrumentando no dio resultado. A ver, en el gobierno que terminó hace muy poquito, bueno, hubo muchos acuerdos de precio, muchos congelamientos temporales que no dieron resultado ninguno. A ver, hubo congelamiento de precio en el año 2023 y terminamos yo te lo dije recién, en un 282% de aumento. Y hubo acuerdos de precio. Claramente no han dado resultados. En el tema de medicamentos hay que sentar claramente, hay que tener la autoridad suficiente para sentar a la industria en mesas de acuerdos de sustentabilidad del sistema. No cabe ninguna duda que hay que sentarlos, tenemos que sentarlos todos a mirar, por supuesto, la efectividad de los tratamientos, los medicamentos, y tenemos que sentarlos. Tiene que haber un gobierno con autoridad, digamos, para eso. Y después tenés un montón de contratos de riesgos compartidos, tenés muchísimas otras herramientas, las conocemos, pero hay que tener básicamente la autoridad para poder sentarnos y acordar un punto de sustentabilidad entre la industria, entre el sector prestador, entre el sector financiador, entre los profesionales médicos, los profesionales sanitarios en general, y buscar este punto de equilibrio. En la puja distributiva que ha habido, bueno, indudablemente que los ganadores hasta ahora han sido la industria del medicamento. No cabe ninguna duda. Yo no estoy en contra de eso, por supuesto estoy en contra, digamos, en el sentido, digamos, que se ha desfinanciado el sistema, sino cómo buscamos puntos de equilibrio, y ellos son actores fundamentales para lograr ese punto de equilibrio, pero para eso hace falta mesas de acuerdos y consensos políticos, y para eso hace falta también, por supuesto, un poder de rectoría suficiente. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos. Lamentablemente tenemos que cerrar porque ya el programa termina. Me gustaría que podamos seguir esto más adelante. Ahora vienen las fiestas, así que les deseo una feliz Navidad a ambos, y seguramente nos veremos después del año, del año nuevo, digamos, y que también les deseo un feliz 2024. Y la verdad que muchísimas gracias, como siempre, por estar acá y por clarificarnos la mente con sus muy buenas opiniones. Así que muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Juan, gracias de parte también de Miguel. Gracias a Horacio por la producción y nos vamos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Y buenas fiestas. Seguro, Miguel, gracias. Chao, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.